Vamos a ver las excepciones cuando no aplica la confidencialidad. Entonces recordemos confidencialidad es que el médico tiene que retener la información del paciente, ya sea por ejemplo no puede decir el diagnóstico que tiene el paciente, no puede decir qué tratamiento se le está dando, qué procedimientos se le van a hacer, ni nada de esto, no se le puede decir ni a la familia del paciente a menos que el paciente lo haya autorizado. Entonces todo lo que tenga que ver con el padecimiento del paciente nada más es entre el paciente y el médico. Si el médico quiere dar información a su familia o así, el médico le tiene que pedir permiso al paciente para dar a conocer la información del paciente a las personas a las que crea convenientes. Ahora hay maneras por las cuales, o los criterios para los cuales se aplica o se puede dar a conocer la información. Entonces ya el médico le tendrá que pedir al paciente que firme la autorización y todo esto. Pero ahora vamos a ver las excepciones en las cuales no se necesita o en las cuales no aplica la confidencialidad. O sea, las excepciones en las cuales el médico puede dar a conocer la información del paciente sin autorización del paciente. Entonces, clásicamente vamos a tener, digamos, como dos subcategorías o dos grandes categorías. Una es que el paciente pueda tener daño o, bueno, que pueda continuar haciéndose un daño si no sabe el diagnóstico. Entonces, va a seguir haciéndose daño si el paciente no sabe el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, muchas veces los pacientes no quieren saber su diagnóstico, no quieren saber si tienen cáncer o no. Pero, por ejemplo, si el paciente no sabe que tiene cáncer, pues no se va a tratar. Entonces, si el paciente pues le dice al paciente que tiene cáncer o le dice a su familiar que el paciente tiene cáncer, si le dice a su familiar que el paciente tiene cáncer, no necesitan decirle al paciente que el paciente tiene cáncer, nada más pues que tenga tratamiento. Ahí no es tan fácil, pues porque obviamente el paciente se dará cuenta de que está siendo tratado con quimioterapia o así. Pero como regla general, si el paciente no está haciendo algo por su enfermedad y no quiere saber su enfermedad, pues el médico le puede decir al familiar del paciente el padecimiento del paciente y qué es lo que sigue, qué tratamiento se le tiene que hacer para que eso es lo que hagan o le recetan los medicamentos sin que el paciente se entere de su padecimiento. O cuando menos esa es la idea. Obviamente no es tan fácil, pero esa es la idea. Entonces, si el paciente se está haciendo un daño o puede tener un daño porque no conozca su enfermedad, se le puede decir generalmente a sus familiares el padecimiento y qué es lo que sigue y así. Entonces aquí no se le dice directo al paciente, sino que se le dice a los familiares y ellos pues ya deciden por el paciente qué tratamiento es el que le van a dar y así. El otro es cuando hay riesgo de otras personas. Esto, por ejemplo, si hay un paciente, digamos, esto sucede más en los pacientes que tienen trastornos de la conducta o así. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene, digamos, un señor de 30 años o así, y tiene una novia, y digamos que el señor es esquizofrénico. Entonces, pues obviamente se está imaginando cosas, y así digamos que una de las cosas que piensa es que su novia le tiene sus medicinas para tratar la esquizofrenia, y cree que es su novia que no lo quiere, y que es un monstruo, y entonces está así como inventando una historia de que, o bueno, quién sabe qué haya pasado, pero dice que la novia es un monstruo y se empieza a poner muy mal y empieza a tirar las puertas, bueno, no tirar las puertas, pero empieza a golpear las puertas ahí en el hospital, en el consultorio del doctor y sale corriendo y quiere hacerle daño a la novia. Entonces, en este caso, pues obviamente el médico sabe que el paciente tiene esquizofrenia, no necesita o no debe decírselo a los familiares del paciente sin que el paciente se entere, sin que dé la autorización, pero dado este caso de que el paciente quiere hacerle daño a su novia porque cree que su novia es un monstruo, que le tiró sus medicinas y todo esto, en este caso sí aplica que el médico, por ejemplo, le haga una llamada a la novia del paciente para prevenirla de que el paciente pues quiera hacerle algo. Nada más este es un caso clásico, pero generalmente es así. Si el paciente tiene una enfermedad y otras personas están en riesgo, pues no importa que el paciente no haya dado el consentimiento de que se pueda dar a conocer el padecimiento del paciente, el médico, si hay otros que estén en riesgo, se salta al paciente. O sea, aunque el paciente no dé el consentimiento, el médico va a decir lo necesario que tenga que decir para prevenir a los que están en riesgo. Como en este caso nada más le tiene que decir a la novia que el paciente que tiene esquizofrenia y que tenga cuidado, que porque ahorita se disparó y pues quiere ir a hacerle algo a la novia. Ahora, vamos a ver como ejemplos. Aquí, los ejemplos más clásicos, nos vamos a acordar con la mnemotecnia de SAVED. Entonces, este va a ser, por ejemplo, de suicidio. Entonces, si hay un paciente, generalmente son los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Huntington o así, o por cualquier razón, hay varios criterios o varios factores de riesgo para que un paciente pueda querer suicidarse. Si tenemos un paciente que se quiere suicidar, pues eso nada más lo sabe el médico y el paciente nada más lo saben.
pero si el médico sabe que el paciente se quiere suicidar, pues eso es un daño que se le está haciendo al paciente, que el paciente se está haciendo a sí mismo. Entonces, en este caso, el médico le puede decir a los familiares del paciente que el paciente se quiere suicidar. Y entonces así pues los familiares pueden ver cómo ayudan al paciente para que no se suicide. O cuando no es como lo entretienen, digamos, en el momento agudo en donde está el riesgo de que se suicide. Entonces, por ejemplo, en este caso, se le va a decir al familiar o a los familiares sin que se pida la autorización del paciente para decirles a los familiares que el paciente se quiere suicidar. Este es de abuso, generalmente abuso de niños. Si se sabe que hay un paciente o una persona que está abusando de los niños, pues no se le va a pedir autorización al paciente para decirle, digamos, a las autoridades que el paciente está abusando de los niños. No, o sea, se salta eso y el médico va directo con las autoridades y le dice a las autoridades que este paciente está abusando de los niños. La B, este es de víctima. Entonces esto es duty of protection, que esto es este caso. Si tenemos que por alguna razón hay un paciente que es un riesgo para las demás personas, por ejemplo, digamos, un paciente que está alcohólico un paciente que toma mucho y que va a trabajar y que conduce todas las noches después de tomar cantidades impresionantes de alcohol, pues en este caso se le dice a las autoridades o se le dice, por ejemplo, a las personas que se sabe que están ahí como alrededor de donde trabaja el paciente, que se sabe que todas las noches o que todos los días pasan ahí por la calle. Se les dice que tienen que tener cuidado con este paciente porque tiene problemas de alcohol y pues que anda conduciendo en la noche. Entonces, si hay riesgo para otros, si hay víctimas potenciales, pues no se le va a pedir al paciente la autorización para dar a conocer la información importante del paciente, sino que directamente se le dice a las personas que sean importantes o a las autoridades. La E, esto va a ser, sí, ya la hice ya, la B, esto va a ser de epilepsia. Si tenemos un paciente con epilepsia o accidentes automovilísticos, si tenemos un paciente que es epiléptico, pues igual nos vamos a saltar al paciente, o sea, obviamente pues nada más lo sabe o los familiares que lo sepan, pero en general nada más lo sabe el paciente y el médico. Y si tenemos un paciente que tiene epilepsia, pues no es tan fácil que el paciente se controle nada más si él sabe lo de la epilepsia, porque es así, se puede tomar sus medicamentos, pero que cuando está en la fase del tratamiento, en el tratamiento agudo, pero que cuando tiene una convulsión, ahí no se puede cuidar él solo, o sea, ahí él pierde el control de sus músculos y todo. Entonces, por eso en este caso, el médico le dice a los familiares o a las personas que crea que sea importante que sepan que el paciente tiene epilepsia para proteger al paciente. Entonces, epilepsia o igual digamos, en accidentes automovilísticos, por ejemplo, en el caso del paciente que tiene problemas de alcohol y que todas las noches conduce, pues tiene mucho riesgo de chocar. Entonces, igual aquí el paciente no le pide el consentimiento al paciente para dar a conocer su información y le puede decir a los familiares del paciente que tengan cuidado con el paciente, que lo ayuden, que porque tiene problemas de alcohol y que puede chocar o tiene mucho riesgo de tener un accidente automovilístico porque va en las noches después de tomar varias cantidades de alcohol y pues que puede tener mucho riesgo. Entonces, esta es la E. Y la D, esto va a ser de UT. Esto digamos va a ser como en enfermedades transmitidas sexualmente, disease. Digamos, enfermedades de transmisión sexual o que sean muy graves. Entonces, por ejemplo, si digamos que ahorita aumentó la incidencia de gonorrea o algo así, tenemos, digamos, un paciente que está infectado con Neisseria gonorrea, con clamidia o algo así, o con sífilis, generalmente con enfermedades que son transmitidas sexualmente, pues se le puede decir igual a la novia del paciente, pues que tenga cuidado porque el paciente tiene una enfermedad y que se la puede transmitir de manera sexual. Entonces aquí pues no se le va a pedir consentimiento al paciente para avisarle a una víctima potencial que pues puede tener riesgo. Entonces aquí no le pedimos el consentimiento al paciente y directo vamos con la novia del paciente o lo que sea para decirle que tenga cuidado porque se le puede transmitir una enfermedad. Esas son de las enfermedades transmitidas sexualmente, como sífilis, VIH, herpes. Y las que son muy graves, es por ejemplo ébola o tuberculosis. Si tenemos, digamos, un brote de ébola, tenemos pacientes que se están llegando con ébola, pues no vamos a
digamos, a pedir la autorización a los pacientes para poder decirle a las autoridades que tenemos un brote de ébola. No, si vemos un paciente que tiene ébola y empiezan a venir pacientes que tienen ébola o que tienen tuberculosis, vamos con las autoridades y les decimos pues que hay que tomar medidas preventivas, que hay personas que están infectando con ébola o con tuberculosis o lo que sea, enfermedades graves, y no vamos a pedirle el consentimiento a los pacientes para ir a decirle a las autoridades. Entonces nos saltamos a los pacientes y vamos directo con las autoridades para, digamos, para que no tengamos otras víctimas potenciales. Entonces, digamos, todos estos casos caen en estas categorías. Entonces, digamos, estas dos categorías es si el paciente se le está haciendo o se le puede hacer un daño, se puede continuar haciéndose un daño, como es, por ejemplo, que el paciente, digamos, tiene cáncer, pues si no sabe su diagnóstico, pues no se va a tratar. Entonces, y si el paciente no quiere saber su diagnóstico, porque muchas veces los pacientes no quieren saber si tienen cáncer o no, entonces en este caso vamos con los familiares sin pedir autorización al paciente y les decimos el diagnóstico y ya los familiares pues deciden por el paciente. Este caso específico se llama Therapeutic Privilege. Digamos que es como el privilegio de la terapéutica, que esto es que, pues, o sea, si el paciente se va a poner mal sabiendo que tiene cáncer, pues el médico decide no decirle y le dice a los familiares. Entonces aquí, digamos, no se está haciendo la confidencialidad, o sea, se le dice a los familiares del paciente sin que el paciente se entere y pues no se le está haciendo un daño al paciente porque el paciente se puso diagnóstico. La otra categoría es si hay víctimas potenciales. Si un paciente es, digamos, un peligro para la sociedad o así, pues se le va a decir a las autoridades o a la persona que está pertinente decirle sin que se le pida autorización al paciente para dar a conocer la información del paciente. Los ejemplos clásicos son SAID, este de suicidio. Si el paciente tiene ideas suicidas, pues él le dice a sus familiares para que ayuden al paciente sin que el paciente, o bueno, sin que el paciente dé la autorización de que se le diga a sus familiares que el paciente tiene ideas suicidas. De abusos, si hay personas que abusan de los niños, pues se va directo con las autoridades para reportar esto y pues para ver qué hacen, pero no se le va a pedir información, no se le va a pedir consentimiento al paciente para dar a conocer la información. Si hay víctimas potenciales como la de aquí, el paciente que tiene problemas de alcohol y todo el tiempo anda o varias veces anda conduciendo a altas velocidades después de tomar alcohol, pues hay un montón de víctimas potenciales. Entonces aquí se va a avisar a las autoridades, igual y a las personas que, digamos, que están en contacto con el paciente o así, para que tengan cuidado. Epilepsias, tenemos un paciente que tiene epilepsia o igual que tiene probabilidades de tener accidentes automovilísticos, pues se les va a decir a los familiares sin que se les tenga que preguntar al paciente, sin que se dé la autorización del paciente. Y las enfermedades de transmisión sexuales, eso es, pues se le va a decir a una víctima potencial que tenga cuidado. Si tenemos a alguien que tiene sífilis o algo así, pues se le dice al paciente que puede contagiarse con sífilis, pues que tenga cuidado. Entonces aquí le estamos dando prioridad, o sea, si es algo que podemos prevenir, pues entonces nos saltamos al paciente y sin que nos dé autorización, le decimos a la víctima potencial. Y si tenemos enfermedades graves, como es la ébola o la tuberculosis, o puede ser el dengue o así, pues igual. Entonces aquí no les vamos a pedir autorización a los pacientes y vamos con las autoridades o con las autoridades o con los del centro, con los del CDC o así, para que pongan medidas preventivas sin tener que pedir la autorización a los pacientes de que nos dejen dar a conocer su información. De hecho, en este caso hasta se puede dar tratamiento sin el consentimiento de los pacientes, porque estos pacientes son contagiosos, pueden contagiar a otras personas. Entonces, digamos, tenemos un paciente que tiene tuberculosis, aunque no se quiera tratar, se le da tratamiento. Esa es una excepción a la confidencialidad. Y en este caso también pues al principio de automaticidad, pero bueno, o autonomía, pero bueno. Entonces, si es una enfermedad grave, pues aquí, digamos, no estamos haciendo el principio de autonomía, que es que el paciente decide, sino que si es grave y hay víctimas potenciales, de todos modos lo vamos a tratar. Y esos son los casos clásicos. Nos vemos en el siguiente video.